Comenta estar en contra de la pena de muerte, dice Enué Reinaldo Gómez Macías. ¿Mantienes esa opinión con asesinos confesos juzgados justamente culpables y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional? Sí. Verás, yo estoy en contra del asesinato. Por eso creo que a los asesinos hay que enjuiciarlos. Porque los asesinos están cometiendo un delito. Yo no quiero un Estado que sea un delincuente. Yo no quiero vivir en un Estado asesino. Y te puedo decir más. Puedo imaginarme casos de un asesino que confiesa. Esto cualquier criminólogo te lo dice. Mucha gente confiesa cosas que no hizo. Juzgados justamente culpables y sentenciados que eran inocentes. Gente de Estados Unidos que ha salido de lo que se llama el death row, de la fila de la muerte, porque cuando fueron detenidos por una presunta violación y asesinato de una mujer blanca, sobre todo hombres negros, se les obligó a confesar, confesaron. Hubo testigos que falsearon los hechos. Y 20 años después, 20 años esperando qué día te ejecutan, las pruebas de ADN demuestran que ellos no eran los violadores y asesinos. Un solo muerto inocente sería ya gravísimo. Un solo muerto a mí me parece gravísimo. Yo creo que el Estado no tiene por objeto asesinar a otras personas, por malas que sean. ¿Tú sabes cuál era el mayor miedo de Hitler? No era que lo mataran. El mayor miedo de Hitler era que lo exhibieran como un animal en una jaula. Que ese hubiera sido su peor castigo. Así que sí sigo estando en contra de la pena de muerte, incluso en los casos más egregios. Jeffrey Dahmer es un buen caso. No creo que el Estado deba asesinar a Jeffrey Dahmer. Y no, pocas personas me parecen más despreciables. Digo, a ver, todos los asesinos en serie de este tipo, pero el nivel de locura que tenía que es muy similar al que inspira El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes. Y hay además hay una grave enfermedad mental. No creo que el Estado deba abrogarse el derecho de matar a sus ciudadanos, punto.